escuchar. Me robaron tiempo. Okay. La verdad, por lo tanto, en esa época se resumía a un problema de habilidad, no de hechos, de habilidad, de retórica, en escoger con mucho tino su contenido para lograr el posible convencimiento de los lectores y la versión que necesitaba imponer los patrones, que pueden ser reyes, orden monástico, etc., la iglesia. Así es interesante que el autor nos recuerda que tenemos un campo de la verdad particularmente elástico y resbaladizo, ¿no? De una verdad verdadera podemos deslizarnos hacia una cierta verosimilitud que podría presentar la posibilidad o la probabilidad de verdad, un poco como los fake news de hoy, ¿no? Que son estas noticias, decimos, que son cerca, no muy lejos, que deslizando, que no se puede hacer realmente. Esas eran construidas a la manera de los abogados que por defender a sus clientes manipulan los hechos y testimonios y redibujaban las evidencias para construir una narrativa diferente y convincente. Estos eran realmente devotos y entusiastas seguidores, deseosos de apoyar a sus patrocinadores, pero había mucha demanda, de los reyes como de los clientes. En 1621, cuando Felipe IV ofreció una plaza de cronista de corte, se presentaron cerca de 20 individuos. Entre ellos estaba Lope de Vega, ¿sí?, el dramaturgo más famoso de la época, que tenía con historia, era dramaturgo, pero sin un duro. No tenía un quinto, es decir, me voy a ir de cronista. Es decir, diciendo esto, se siente que no escribir historia no tiene aptitudes particulares ni formación particular, ¿no? Poder e historia han ido de la mano desde siglos. Si usted remonta desde los murales asirios, los tablillas de arcillas hititas, los faraones, ¿no? Ciro, emperador de Persia, que hace escribir la Navassa a Xenofonte, Tito Livio, Bizancio, los cronistas de Carlomagno, etcétera. Todos han patrocinado una historia oficial diseñada para incrementar y legitimar su poder. La misma puede decir nuestros compañeros arqueólogos cuando leen las estelas mayas y encuentran ya la verdad histórica, ¿no? En la península, en la época que nos interesa, uno de los primeros que utilizó esto a gran escala fue el monarca aragonés Alfonso I el Magnánimo. Y si se quedó por el Magnánimo en lugar de ser Alfonso I, es porque también puso todos sus cronistas a empujar, ¿no? Que tomó a su servicio, por ejemplo, a Lorenzo Valla. ¿Se acuerdan de Lorenzo Valla? Quien era el que demostró que la fundación de Constantina era un falso, ¿no? Y otras cosas. Y otro señaló humanista para elaborar crónicas en las que él y su padre desempeñaban un papel estelar. El rey busca a los autores de moda y crema mis tacos. En la misma época, por ejemplo, Francesco Sforza en Italia es un caso muy interesante porque es un condottiere surgir de la nada, no tiene historia, no tiene pasado, es un capitán militar, un valiente, etcétera, muy buen estrategia, se apodera de Milán y funda un poder como virreinal, ¿no? Monárquico. Y por eso necesitó de sus secretarios una historia para ensalzar su genealogía, como sus hazañas propias. Inventar su genealogía y sus hazañas. Alfonso V de Portugal se dedicó a lo mismo. Los franceses tenían desde siglos ya las grandes crónicas de Francia que hacían los lavatos de Saint-Denis, etc. El desarrollo de la imprenta multiplicó la posibilidad de que estos textos mercenarios llegaran a un público más numeroso, local y extranjero. Antes eran puras copias manuales. De repente ya la imprenta multiplica el efecto de esta propaganda.
Pronto todos tienen que tener su historia, iglesia, ciudad y gobernante contratan los servicios de cronista. Por otra parte, el monopolio de los documentos oficiales controlados por las cancillerías, de la época que todos los pequeños príncipes, los reinos empiezan a ordenar, porque quieren sacar impuestos, empiezan a ordenar sus títulos, sus derechos para una cancillería, con todos los papeles correspondientes, permite que se comunicara esto solo a los verdaderos lacayos, historiadores, ¿no? Y permitía también que su versión apoyada en textos oficiales, porque estos textos pueden ser igual de apócrifos, ¿no? Pero son, en la medida que viene de la cancillería real o principesca, es oficial, ¿no? Puede considerarse como la historia perfecta, la verdadera, una cierta historia. Desde el siglo XV se puso también de moda una historia escrita en latín, adornada también con figuras retóricas y plagadas de ejemplos para fines de instrucción moral. Todos insistían sobre el carácter sagrado de la monarquía, junto con la idea de que, es importante reconocer, que sus actos, por maquiavélicos que fuesen, habían recibido sanción y apoyo por parte de Dios. Aunque es un cabroncito, Dios, si los dejó morir en su cama, Dios estaba con él. Los reyes católicos en acción. Al origen está Isidoro, que entre 619 y 624 redactó su Historia Rotorum, que hace emerger España desde Jafet, hijo de Noé, etc., y se extiende sobre el triunfo de los godos contra los romanos. Pero lo más importante para Isidoro era subrayar la fuerza militar de estos guerreros y su conversión a la fe cristiana, aunque fuera la herejía ariana, estableciendo sobre todo un régimen poderoso y justo a la vez. Este paraíso godo no iba a perdurar, llegaron los moros. Las dinastías Astures, emprendiendo la reconquista, entre comillas, ¿no?, se van a pretender descendiendo de los visigodos a través de Don Pelayo, hijo, sobrino o aparentado del último rey visigodo. También en el siglo XI los reyes de León van a proclamarse descendientes de Don Pelayo y afirmaron que era su deber, impuesto por Dios evidentemente, reconstruir el Imperium Goticorum y restaurar la cristiandad en esta España descrita por Isidoro. Alfonso VI, 1065 del siglo XI, rey de León y Castilla, se refiere a lo mismo, a sí mismo como imperator hispánico, tras su conquista del rey musulmán de Toledo. Alfonso VII de León, un poco después, se hizo coronar emperador de todos los de España. Un poquito pretencioso, pero hay que ver todo lo que hay detrás de esta idea del imperio, es decir, está llamando como a la preeminencia sobre toda la cristiandad y sobre todo sobre su deber de difundir el cristianismo para expandir la iglesia y la conquista espiritual y sobre todo conquistar también África. Desde esta época todo esta mira para ir allá a conquistar Jerusalén. En estos textos escritos por los caballeros, para los caballeros, la destreza y fama militar se manifiesta siempre, evidentemente, en guerras justas, guerras divinas o santas, ya sean contra los agresores cristianos, como la mítica derrota de Roldán con Bernard del Carpio en Roncesvalles, tampoco, o contra los infieles musulmanes. Pero estos sueños imperiales se tradujeron pronto en literatura. En Castilla, Lucas de Tuy, con su Chronicon Mundi, redactado alrededor de 1236, está encargado por la reina Berenguela, que es la regente, madre de Fernando III y esposa del rey Alfonso IX de León. En la misma época se empezó a redactar otra narración histórica mucho más influente, el Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, encargado también por Fernando III, después de la conquista de Córdoba en 1236. En la serie de historia patrocinada directamente por los reyes, no podemos olvidar a Alfonso X, el famoso rey sabio, ¿no? Bajo su dirección se redactan dos grandes obras en lengua vernácula, la Historia de España
de España, también conocida también como la primera crónica general de España y la general historia, que considera la historia de España como historia sagrada y trata de demostrar que los reyes de Castilla y León personificaban el fin de la historia. Regresamos a más la actualidad política, un poco antes de la conquista. La historia política de Castilla en las décadas previas a los reyes católicos ve la lucha entre distintos bandos, tendía a usurpar el poder regio. Reyes y señores se rodeaban, por lo tanto, de expertos en leyes de sus derechos, como de testigos, de clérigos dispuestos a ensalzar sus hazañas. Un ejemplo del siglo XIV. Pedro López de Ayala, ustedes oyeron hablar probablemente de este señor, un aristócrata culto que escribe un libro de historia imitando a Suetonio. Quiere imponer la imagen de un rey tan terrible, tan horrible, que se justificara su cambio. Y para legitimar el asesinato de ese rey, Pedro I, que Ayala denomina el cruel, en manos de Enrique de Trastamara, líder de la facción aristocrática de la cual Ayala forma parte. López de Ayala advierte al leedor que la historia que va a leer era una verdadera relación basada en acontecimientos atestiguados personalmente, lo que vi, y en otros testimonios obtenidos de señores, de caballeros y otros dignos de fe y de creer. Recuerda ser de paso a Sahagún, ¿no? Es el método de la época. A pesar de toda la insistencia de Ayala en la verdad, era solo una historia partisana, pero logró imponer un Nerón castellano, un tirano que condenaba a muerte a todo aquello que le resultaba sospechoso de deslealtad, y incluía su propio hermano, su tío y otros. Es decir, ese señor se volvió Pedro el Cruel, porque él lo inventó eso. La ascensión de Isabel, una guerra de plumas mercenarias. Alonso de Palencia es secretario latino y cronista del rey Enrique, el papá de Isabel. No, el hermano de Isabel. Pero pronto se pelean y este se pasa al bando contrario. Esta facción quería deponer a Enrique y reemplazarlo por Alfonso. Pero en 1468 este muere repentinamente. Tenemos un infarto, un venenito por acá que pasó, no sé. La facción rebelde, ya sin cabeza, presiona ahora a Enrique para que designa como su sucesor a su hermana Isabel en contra de su hija Juana, la Beltraneja, ¿no? La que se va a llamar la Beltraneja. En esa época se empieza a preocupar por la fiabilidad de las crónicas. Dice, ay, muchas crónicas, uno que exagera, no. Es lo que molesta, no es tanto la falta, la verdad, que no tiene la verdad, sino más bien que puede ser manchado el honor o la fama de alguien o de un linaje. Incrementar y preservar la fama se vuelve una tarea esencial de las crónicas, más efectiva que la memoria, que era vista como algo un poco efímero. Desde el reino de Juan II, los bandos aristocráticos competían entre sí para ganar influencia sobre los monarcas. Al principio el foco se acorrerá sobre Álvaro de Luna, el famoso favorito de Juan. Si las veces se lucha para utilizando espada y lanza, también se presionaban las plumas. Palencia escribe en latín su gesta hispaniencia, inspira el Tito Livio, pero lo escribe cuando era miembro del bando isabelino. Por eso su relato de Enrique IV es pura invectiva. Dice, tenía ojos feroces de un color que ya por sí demostraba crueldad. Su nariz deforme, aplastada, le daba gran semejanza con el mono. Su indigno traje y más descuidos calzado. No sé, caminaba en la caca de un caballo, no sé. También insistía en su crueldad y falta de fe, que era amigo de brutos y bestiales, es decir, de judíos y conversos, interesado en las costumbres de los moros y finalmente su desinterés por la lucha contra los moros. Era un vicioso y un rematado cobarde y un inepto militar. Además es un impotente,
un ser tan lacio que permitió que su cortesano, Juan Beltrán de la Cueva, consumase su matrimonio con la reina Juana de Portugal. Así nace la Beltraneja, ilegítima, porque servía de caución a la legitimidad de la causa isabelina. Hay que describir unos malos para construir la figura del mal absoluto, para demostrar que la pureza absoluta de nuestra Isabel. Cuando triunfa Isabel, evidentemente, cuando es reina, nombra a Palencia su cronista real, dando así a su relato la condición de historia oficial de los acontecimientos que la habían llevado a ser la sucesora de Enrique. Otro cronista pro-isabelino, Diego de Valera, escribe una crónica abreviada de España por mandato de Isabel. Se publica, evidentemente, con la ayuda real en 1482 y se convierte, de hecho, en la primera historia en lengua vernacular de España, impresa. El interés de los reyes católicos por esta crónica de Valera es muy clara. Fue reimpresa 8 veces entre 1482 y 1500, es decir, una reimpresión canal, un auténtico bestseller, ¿no? Y representa el comienzo de una nueva era en la historiografía española. Isabel ofreció este trabajo solamente a personas que formaban ser ya parte de su entorno personal, no a cualquier gente, era gente súper escogida que los tenía ya dominados. La agenda historiográfica de Isabel era diferente a la de su marido, justificándose en su necesidad de establecer la legitimidad de su sucesión ante una persistente oposición a su gobierno. De ahí se sigue que los cronistas regios más próximos a Isabel, Flores, Valera, Fernando el Pulgar y finalmente Andrés Bernaldez, el famoso cura de los palacios, escribieron en castellanos para llegar a una audiencia más amplia. También tenían tendencia a dejar en mejor lugar a Isabel en comparación con Fernando. Fernando, él tenía también sus propios cronistas, su misma cocina, e ideas cómo se debía escribirse a la historia. No tenía él problema de ilegitimidad, ya que era heredero derecho directo de su padre, pero tuvo que vérsela con los fueros de la Diputación aragonesa. Pues cuando un reino se refuerza, se vuelve organizando y más rico, evidentemente, todos los fueros antiguos aristocráticos empiezan a decir, nosotros también queremos parte del pastel, ¿no? El más famoso y controvertido de los encargos de Fernando fue el que hizo su embajador en Roma, Bernardino de Carvajal, a Giovanni Nani, el famoso Año de Viterbo, con el objeto de que documentase la historia primitiva de la casa reinante en España, lo que dio origen a los comentarios de Nani, publicados en Roma en 1498, que es una historia de la antigüedad basada en textos supuestamente perdidos de Verrocchio, Manentón, Metastanes, etc., que todos en general fueron inventados por Nani. Le inventó todo. Al unirse en matrimonio, los reyes católicos forjaron con el tiempo un programa historiográfico común. Traían muy corto a los cronistas. Pulgar, por ejemplo, un converso de extracción popular, se convirtió en secretario personal de la reina y su cronista. Empezó Claro Barrón de Castilla, serie de retratos sobre clérigos y nobles que habían apoyado la causa de Isabel, que se convirtió en la crónica más detallada en lengua vernacular sobre la guerra de los monarcas en Granada. Un ejemplo de este control, la famosa carta que usted ya lo conoce, la famosa carta de Colón a Santander, que era el tesorero de Aragón. La original no ha sido nunca encontrada y solo se conoce a través de la versión impresa publicada en Basilea en latín en 1493. Pero lo importante es que las investigaciones modernas han mostrado que fue preparado por los secretarios de los monarcas tras la llegada de Colón a Barcelona en octubre de 1493.
Así Fernando e Isabel revisaban con regularidad todos los documentos antes de ser enviado a la imprenta. Había un control férreo de toda esa información de Estado. De particular interés para ellos eran las hojas de noticia o relación que anunciaba victorias militares de importancia y otros eventos destacados, siendo prácticamente todos ellos editados al detalle, bajo control real antes de ser publicados. Por esto escoge un señor especialista, un inquisidor, que será el secretario latino de Fernán Galíndez de Carvajal, que tomará su tarea muy en serio y empezó a retocar todas las crónicas de la época, las pasadas con los presentes, quitando y peor las crónicas que trataba de los reyes católicos. Pulgar, Tristán, Juan Flores, Hernando Rivera, Palencia, yo rápido Martí, todo, comunidad de diferencia entre ellos, de sustancia, de lenguaje, de estilo, y faltaba continuidad. Eso dijo Carvajal. Dice a la atención sobre la magnitud de los hechos de los reyes. Reescribió el relato Pulgar de la reina de Granada, porque era demasiado breve y sencillo y no hacía justicia a estos gloriosos principios, los católicos. Cuando en 1565 la crónica de Pulgar fue finalmente impresa, debía tanto al editor como al autor original. Bueno, aquí les dejo, solamente era un poquito para recordar este problema que muchas veces de polémicas que hay sobre los textos, la verdad de los textos. Recordar que la verdad en la época es la verdad solamente de Dios y la verdad después es la verdad del rey, ¿no? Son escritos para los fines que los reyes permiten. Lo que explican muchos que desaparecen, ¿no? Hay otros cronistas que desaparecen totalmente porque el tipo ya no tiene a favor, o por ejemplo uno se va a Ayora, que se metió en las comunidades de Castilla, etcétera, son expulsados del corpus mismo de la producción historiográfica.